¿no? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a jueves ya de consultoría administrativa. Ya está con el olor a cierre de materia. El día de hoy, chicos, después de hablar de tecnologías, después de hablar de consultoría un poco de las tecnologías de información, tendencias hubo, hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el futuro. Pues también hay un cierto tema que a lo mejor queda pendiente, que es importante de tocar, ¿no? Que es decir, ¿sabes qué? Pues muy padre, pero a lo mejor quiero una guía para poder consultar, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Un método, por ejemplo, para establecer una consultoría administrativa. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Etcétera, etcétera. Decirles que no solo hay una sola guía, pero digamos que hay muchísimas maneras de poder establecer una consultoría administrativa y hay una cierta lógica. Pero el día de hoy les presentaremos una de las tantas maneras de poderlo hacer, de tal suerte de que ustedes en una guía de pasos puedan establecer una consultoría administrativa o puedan saber qué tiene en la consultoría administrativa como tal. Bien, entonces lo vamos a trabajar bajo un método que es de 5 fases como tal, ¿sí? En donde el primero inicias la consultoría, luego haces un diagnóstico, luego de ver un diagnóstico te vas a planificar las medidas del diagnóstico para después aplicarlas y terminar la consultoría con informe y seguimiento. ¿Ok? En esa serie de 5 pasos principales vamos a estar estableciendo desde antes de que inicie la consultoría hasta una vez que estableces una relación como tal de consultoría y luego estableces unas áreas de solución, unas áreas de trabajo y que después de esas áreas de solución y áreas de trabajo sigue la parte de adopción de medidas que tiene que ver con, tengo que capacitar personal, tengo que hacer que la personal adquiera una nueva habilidad, tengo que hacer que el grupo de trabajo se comprometa en un desarrollo organizacional. ¿Qué tengo que hacer? Y a partir del qué tengo que hacer, lo apliques y veas los resultados de lo que aplicaste, en pocas palabras, ¿sí? Pero bueno, estos 5 pasos los vamos a ir desmenuzando un poquito más el día de hoy. La idea es que hoy solo nos concentremos en el proceso de consultoría, ¿sí? De decir qué va primero, qué va después, qué sigue bajo este método, ¿sí? Lo único que sí quiero es que entendamos que existen diversos métodos, pero en todos los métodos tienen la lógica de que lo primero que tienes que hacer es investigar a dónde te vas a meter, luego cuál es la problemática real de la empresa. A partir de ver la problemática real de la empresa es ver qué posibles soluciones podemos darle a esas problemáticas de la empresa para después retroalimentar, aplicar y retroalimentar. Y en caso de que ella mejoras, continuar mejorando hasta que se termine la relación de la consultoría. Recordemos algo de la primera semana. Toda consultoría se destaca de que tiene una fecha de inicio y una fecha de término. En caso de que no existiera fecha de término, ya se convierte prácticamente en un trabajo. Y no es así. Simplemente te vuelves consultor acompañador de un proceso y que al final del camino se termina el proceso a través de una evaluación, a través de un informe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, va por ahí de esas 5 fases y es importante tenerlas en consideración. Muy bien. Ok, lo primerito, chicos. Primero, establecer un primer contacto con el cliente. En este caso, la iniciación. ¿Sí? Lo primero que puede llegar a pasar como consultor es que te contacten o que tú seas contactado. ¿Sí? Más bien, que tú contactes o que seas contactado. ¿Sí? En la primera tienes que ver con, que si tú contactas, tiene que ver con alguna empresa que te interesó, ¿sí? En cuanto a su problemática, en cuanto te interesó porque sientes que es una empresa que puede despegar mucho, que te interesó porque
crees que tú puedes ser la solución a sus problemas. Que no es que te lo sepas de memoria, no es que sepas absolutamente todo lo de adentro, pero con lo poquito que viste, por ejemplo, fuiste a un restaurante y de repente que en el restaurante dejó mucho que desear a lo mejor la atención, o dejó mucho que desear algo de la comida, o dejó de que desear algo, pero que le ves potencial, ¿sí? Le ves que con dos, tres cambios es posible que esa empresa tenga mucho mejor presencia. Ok, si eres un consultor de procesos, pues ahí sabes que pues puedes entrar. O por ejemplo, si eres un consultor de marketing de esas empresas que dices, wow, por ejemplo, pensamos en el mismo restaurante, wow, qué buena comida es, wow, qué bien ubicada está, wow, qué bonito se ve, pero como que todo eso no combina con la gente que tiene. Y dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces a lo mejor ahí entra la posibilidad de que alguien requiera consultoría en marketing. ¿Sí? O por ejemplo, los consultores TIC, digamos, una empresa importante que está haciendo sus ventas, que está haciendo todo, pero como que sientes que de alguna manera u otra están atrasados tecnológicamente. Tú como cliente lo puedes alcanzar a ver, en donde pues ves y te toman las cosas a papel, todo como de la manera más antigua posible. Entonces ahí está un área de oportunidad, ¿vale? Eso es cuando tú los contactas. ¿Sí? Y eso lo puedes saber en tu transitar. Simplemente en caminar te vas a dar cuenta de qué empresas, ya con el paso de las experiencias te vas dando cuenta qué empresas necesitan ayuda y cuáles no. ¿Ok? Y la segunda manera es una manera más orgánica, más fácil, porque la voluntad cambia. ¿Sí? Es cuando la empresa te contacta a ti. Cuando la empresa te contacta a ti, pues significa que, uno, ya reconocen que necesitan ayuda en algo. Dos, de alguna manera, si te llegaran a contactar a ti, significa que ya te reconocieron por algo, ¿sí? O que tienes fama, o que alguien te recomendó, o que de alguna manera ya habías trabajado con ellos, o te conocen de alguna manera, ¿sí? Entonces, es esa, digamos, la primera parte, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Me reconocieron, o más bien, o yo los busqué a través de la vida, a través de las cosas, que ojo, si tú los buscas es completamente otra situación, ¿no? Si tú los buscas, probablemente ellos estén en todo el derecho de decir, pues yo no quiero la consultoría, ¿sí? A que de alguna manera te contacten a ti. Si te contactan a ti, ya las tienes de gane porque la voluntad de la empresa ya está a tu favor, ¿sí? Ya ellos están buscando un servicio y eso lo puedes argumentar, ¿vale? Y normalmente lo harán porque ya tuviste casos previos. Tip, si quieres empezar en el mundo de la consultoría, probablemente a los primeros clientes tú los tendrás que buscar. ¿A quiénes recomiendo como primeros clientes? A gente cercana a ti. Le llamarían en el parte del emprendimiento, y de hecho es cuando hablan de formulación de proyectos, que es una materia que ya vieron, hablamos de la triple F. Para simplificarlo y en español, vamos a decir amigos y conocidos. Amigos, familiares y conocidos. ¿Vale? En donde buscas entre amigos, familiares y conocidos quién puede requerir parte de tu ayuda. Y tú a partir de lo que despegues y lo que haces, te vas llenando de cartera de clientes de tal suerte de que te van contactando por tus resultados. ¿Vale? Y a partir de eso, cuando ya te contactan a ti por parte de resultados que tuviste, ya estás estableciendo primer contacto con el cliente. Y estás iniciando la labor de consultoría. Muy bien. Para esto, si es importante, de la mejor medida, ojo, si el cliente va contigo, pues es dificilísimo decir que, pues bueno, preparas todo el terreno porque el cliente fue contigo. A menos de que de alguna manera primero te contactó por WhatsApp o te contactó por Facebook o te contactó por teléfono, pues probablemente ahí no habría problema. Pero si te va y te busca físicamente, pues no, es difícil preparar una reunión. Pero tal vez, o lo más recomendable incluso es que el primer contacto de los primeros minutos no sea en vivo, sea a lo mejor por llamada, sea por correo o sea por WhatsApp, porque pues tú tienes una agenda.
Entonces, a partir de eso, pues el primer contacto con el cliente real será en una reunión inicial, en una que ustedes pacten, decir, ¿sabes qué? Nos vemos en tal lugar. Con la pandemia, ¿qué llegó a pasar? Que los primeros contactos, al menos los contactos ya se hacían por igual, por Zoom o por Meet o por WhatsApp, ¿sí? Por llamada de WhatsApp, de tal suerte de que a lo mejor tú puedas preparar cierta información. Normalmente, cuando tú estableces el contacto con el cliente, averiguas un poquito o tratas de averiguar un poquito de qué hace esa empresa. Si ya es una empresa iniciada, si es una empresa por iniciar, pues nada más averiguas un poquito del sector. Decir algunos términos, algunas cosas. Lo más básico, no necesitas tener absolutamente todo, pero sí conocer un poquitito te ayudará a que cuando te esté hablando el cliente entiendas de qué está hablando. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar esa parte de la terminología, en donde quiere ubicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Empiezas a preparar la reunión inicial con de tal suerte de que no te veas como alguien que pues, no sabe los términos o que no le está entendiendo absolutamente nada al cliente. Entonces, de alguna manera te preparas un poquito a saber qué temas vas a usar. ¿Sí? Como tip, cuando vas a hacer un primer contacto con un cliente, trata de despejar todas las actividades que tengas alrededor para que no estés haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y como tip adicional, al menos destina 20 minutos antes de la reunión, 15 minutos antes de la reunión, para prepararte mentalmente y de cómo vas a establecer el primer contacto, qué más o menos qué le quieres preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Tip, tienes que ir cuando eres consultor o te vuelves asesor o te dedicas a atender personas, tu mente tiene que estar en esa situación. Entonces, pues pueden pasar mil cosas que te pueden distraer. Entonces, mi recomendación es agarrar estos 15 minutitos extras, concéntrate, ponte, no sé, yo en lo particular pongo hasta mi música favorita, cosas de esas para poder agarrar concentración, ¿vale? Para poder establecer como, a ver, aquí estoy en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, luego de eso, pues bueno, pues me está moviendo mucho. Las primeras reuniones. No sé si se acuerdan o si han escuchado el término, la primera impresión es, cuenta mucho, ¿sí? En este caso, las primeras reuniones son bastante importantes. Normalmente en las primeras reuniones es es trabajar picando hielo, ¿sí? Las personas todavía tienen una muy alta expectativa o tienen nulas expectativas de ti. Cualquiera de las dos se tienen que trabajar para dejar un punto medio. Cuando tienen demasiadas expectativas, está cañoncísimo porque de alguna manera tienes que comportarte a la altura de la expectativa. Cuando tienen nulas expectativas, tienes que trabajar un poquito en demostrar qué expectativa, que de alguna manera tú eres experto en algo. Sobre todo esto se da cuando tú los buscas. Entonces, en las primeras reuniones es que esta parte de romper hielos, de buscar la manera de que te pongan en el justo lugar en donde quieres. ¿Sí? En lo personal me gusta trabajar desde un lugar medio. ¿Sí? Cada quien tendrá la manera, pero pensando, si quieres trabajar desde un lugar arriba en donde te piensen en top of the top, pues de alguna manera u otra tienes que estar siempre con la energía de top of the top y dando los mejores consejos y todo de acuerdo al nivel que quieres manejar. ¿Sí? Entonces, yo sí recomiendo que trabajes en las primeras reuniones en trabajar la manera en que te vean como consultor, ¿sí? Vas trabajando un poquito en eso, vas amoldando y ojo, ya después se da con inercia. Sí, si te ponen muy bajo y lo subes, ya después ya no necesitas estar constantemente subiéndote. Si ya te empiezan a como ubicar así, los humanos somos bien interesantes. Después de que etiquetas a una persona, ya no le sueltas la etiqueta. ¿Se acuerdan que he hablado dos o tres veces del efecto halo? Este efecto halo también funciona igual con las empresas, en donde si tú ya trabajaste con algo y te ponen en cierto nivel, es bien complicado de que te quiten de nivel a menos de que hagas dos o tres cosas o muy, 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 muy malas o muy, 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 muy buenas, ¿sí? Pero usualmente se quedan con las primeras impresiones. Entonces, aquí en esta parte de la iniciación,
de las primeras reuniones de consultoría para ir viendo qué son las necesidades, etcétera, etcétera, son muy importantes para ir construyendo tu imagen como consultor, ¿vale? Ok, y después sigue dentro de la iniciación el diagnóstico inicial, diagnóstico preliminar. Ok, ya bien sea que la empresa te consultó o tú fuiste a la empresa, es importante saber qué es lo que tienen de problemática. Y recuerden que las empresas no necesariamente tienen que tener la solución a sus problemas, si no, ellos ya lo hubieran hecho, ¿vale? Pero sí tienen noción de sus síntomas. Es como cuando vas al doctor, literal, por ejemplo, tú no sabes qué enfermedad tienes, pero sabes que te duele la cabeza, por ejemplo, o sabes que te duele tal parte. Entonces, normalmente sabes los síntomas, no sabes el problema en sí. Parte de tu diagnóstico es detectar síntomas, preguntar síntomas y detectar problemas, ¿sí? Por ejemplo, muy normalmente, empresas que te llegan contactando, usualmente una empresa que te llegue a contactar es o porque, o porque ve pérdidas en el negocio, síntoma, o porque sus ventas son bajas, síntoma. Entonces, tú ya a partir de eso dices, a ver, ¿por qué sus ventas son bajas? Problemas comunes de ventas bajas, calidad del producto deficiente. A lo mejor el producto que están sacando no es suficientemente bueno. Segundo síntoma de problemática de ventas, procesos tardados y que hacen que la experiencia de clientes sean malas. Entonces ahí es trabajar totalmente con procesos, mejorar la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Tercer causa de bajas ventas. Probablemente estas dos están muy bien, pero nadie sabe de ti. A meterle marketing. Ahí sí, directo a meterle marketing. Pero solo hasta que las dos primeras están resueltas. Ok, cuarto síntoma de ventas bajas. A lo mejor personal no comprometido. Y ya te das cuenta que aparte el personal no está echándole ganas para ni siquiera promocionar, hacer algo, mejorar la experiencia de usuario, etcétera. ¿Ok? Quinta razón dentro de la parte del personal de bajas ventas. Personal no capacitado. Posiblemente le echa muchas ganas, pero en esta echada de ganas también le echa hace muchos errores. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahorita fue muy rápidamente y muy general, pero cuando llega una empresa con bajas ventas puede tener 5 problemáticas generales y dentro de esas generales puedes irte a muchas más específicas. Y si se dan cuenta, el consultado normalmente llega por un síntoma. Oye, tengo un problema tal y tú a partir del problema tal, tú le ves un montón de posibles soluciones. ¿Sí? El día de mañana quiero trabajar justamente, vamos a trabajar de una manera diferente. Vamos a estar trabajando con 6 problemáticas, ¿sí? 6 problemas como tal y le vamos a ir dando solución aquí, ¿vale? Para que vengan preparados con los micrófonos a todo lo que da. Muy bien, entonces, para que vayan viendo que a veces no siempre es como lo que te llega, ¿no? Puede haber muchos marcos de solución. Ya que de alguna manera haces un buen diagnóstico tiene que ver con preguntar de todo lo necesario de su problema, de sus síntomas, y una vez de sus síntomas también hacer unas preguntas del problema para ir detectando cuál es el verdadero problema. La idea es hacer una propuesta inicial, y dejo la palabra en claro, inicial al cliente. No la propuesta final, no la propuesta con todos sus elementos. ¿Por qué no? Si te das cuenta, aún no has firmado absolutamente nada con el cliente. Sí, entonces si tú le dices, mira, tienes esto y esto, y tus cobros o los honorarios por este diagnóstico y por lo que quieres hacerle pueden ser demasiados elevados, probablemente esas mismas cosas que ya sabe porque tú se lo dijiste lo haga con otra persona. Entonces, mi recomendación es, en esta propuesta al menos es una propuesta inicial, en donde puedes poner de manera resumida las cosas que vas a querer hacer, ¿sí? Un poco del plan de trabajo que vas a realizar con ellos y un poco de los objetivos que quieres lograr con la parte de la propuesta del cliente.
y empiezas a poner a fases, pero de manera general, todavía no de manera demasiado específica. Y lo dejas claro en las reuniones. Todavía no se han establecido los puntos de contrato, pero le vas mostrando lo que quieres hacer de manera general. ¿Ok? Esto ya se le conoce como primer propuesta técnica. La propuesta técnica es, en pocas palabras, esta, esta parte de, mira, detectamos esto, vamos a hacer esto. En estos tiempos, si pones un cronograma, ¿sí? Y vamos a tener en el cronograma estas líneas. Primero vamos a hacer esto en este tiempo, luego vamos a hacer esto en este tiempo. ¿Ok? Entonces, dentro de la propuesta del cliente, tiene que ver las fases de tu proyecto y tiene que ver lo que quieres implementar de manera general. Una vez dicho esto, empiezan los dimes y diretes de la propuesta técnica y económica. Perdón, faltaba la económica. La propuesta económica es cuánto vas a costar y por qué. ¿Sí? Oye, vamos a implementar en 4 fases su objetivo de aumentar las ventas, por decir algo. Perfecto. En la parte uno vamos a mejorar las redes sociales. En la parte 2 vamos a mejorar la percepción del consumidor. En la parte 3 vamos a tener otro tipo de campañas, a lo mejor en tal lugar. Y en la parte 4 vamos a consolidar las alianzas estratégicas que tienes. Ah, ok, perfecto. Eso te va a costar, vamos a durar durante un año, en 4 etapas. A lo mejor la primera va a durar 3 meses, la segunda también 3 meses, la tercera 4 meses y la tercera y la cuarta 2 meses. Cumplen en total 12 meses y no es cierto, que ahí fueron 3, 3, 6, 4, 10 y 12 meses y eso te va a costar, porque vamos a hacer esto, otro, te va a costar 70,000, 80,000 pesos. Entonces el cliente ya dice, va. Si el cliente dice va, o sea, normalmente se hace aquí un contrato de consultoría. La respuesta más usual del cliente, y sobre todo de la primera propuesta técnica y económica, es no, no va así. Normalmente van a discutir mucho sobre los puntos sobre las IS, de las cláusulas o de las cosas que quieren agregar en un contrato de consultoría. ¿Sí? Para ponerles en contexto, más o menos, depende del tamaño del proyecto y depende del grado de barato que te llegaste a poner o caro que te llegaste a poner. Pero una negociación de estas depende de lo grande, pero unas 2, 3 propuestas técnicas y económicas es lo más normal. ¿Sí? En proyectos demasiado grandes y con demasiadas cláusulas, pues pueden ser hasta 7, 8 propuestas técnicas y económicas en donde van cambiándose cosas. Mira, quítale aquí y el otro no, pero yo quiero agregar esto y empiezas en el dimes y diretes y esto es una negociación en pocas palabras. ¿Vale? Y bien puede suceder 3 cosas. Las primeras 2 existen, las pongo por bibliografía, pero te soy honesto, la tercera es la que vale. ¿Sí? Bien puede decir, va, le entramos, y que de palabra. Las primeras 2 te las hago válidas, solo si y solo si le tienes demasiada confianza al consultado o el consultado te tiene demasiada confianza a ti. Estos acuerdos verbales y de acuerdos y cartas de acuerdos, pues son muy informales, ¿sí? Entonces, yo no recomiendo del todo, o cuando quieres comprometerte poco con una empresa, pues te puedes aventar el acuerdo verbal. Y si la empresa te tiene demasiada confianza y se quiere comprometer poco contigo, lo buscará. Entonces, nada más recuerda esas partes. Yo recomiendo ampliamente que en toda relación de consultoría relativamente formal, que implique costos y que implique alguna situación de que en caso de incumplimiento venga alguna sanción, etcétera, 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 esté por escrito. Es su manera de comprobar la relación, por escrita, ¿vale? Entonces, definitivamente el contrato inicial de consultoría, sobre todo en partes no más formales o que buscas que esté la comprobación de que trabajaste con tal, eso sea por escrito.
Y a lo mejor te puede salir, oye, fíjate que mis primeros clientes es un tío mío. Y pues a lo mejor mi tío se siente incómodo si firmamos un contrato. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, si quieres tener un contrato con tu tío, por ejemplo, puedes manejarlo bajo el pretexto de que lo que quieres es que después puedas comprobarlo como cartera de clientes, como caso exitoso. Y con eso se baja un poquito el problema, ¿sí? Sí, si dices, es que yo no quiero comprometerme en nada, dices, no, nada más es un documento que no vamos a usar, pero que me va a servir a mí después para comprobar que he tenido casos de éxito como tal, 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 ¿vale? Entonces, eso puedes llegar a hacer. Eso te puede escudar para tener un contrato por escrito. Siempre, 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 siempre. Revisar el contrato por escrito las cláusulas. En esto vas a estar revisando, pues, de qué fecha a qué fecha te comprometes. Porque, ojo, les había hablado de esta independencia financiera del consultor. ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? De alguna manera u otra, no depende solamente de esa empresa y tiene una fecha de inicio la consultoría y tiene una fecha de término. Y las cláusulas de rescisión del contrato y las cláusulas de bajo qué términos vas a entrar y qué no vas a hacer y qué vas a hacer sobre todo, ¿vale? Ahí puedes agregar en las cláusulas del contrato por escrito de consultoría los apartados de describir que se van a establecer la relación de trabajo mientras se cumplan los estatutos de la propuesta técnica y económica. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, hacer válido el documento de propuesta técnica y económica y lo agregas como anexo. Y lo firman apostilladamente. Recuerden que las firmas valen. Muy bien, entonces, pues bueno. Después de eso, analizas bien los objetivos. Si sabes qué, ya tenemos como una línea. De hecho, si ya existe una propuesta técnica y económica, pues prácticamente ya hiciste los objetivos. Pero aquí a lo mejor puedes revisar de las cosas que pusiste en la propuesta técnica y decir, ¿sabes qué? Ok, tengo tales objetivos, ahora viene la parte operativa. ¿Cómo resuelvo esos problemas de los objetivos? ¿Cuáles voy a poder hacer? ¿Cuál es mi ruta de acción para cumplir esos objetivos? Hacer análisis de problema. Esto ya lo pudimos observar en planeación estratégica, empezar a diagnosticar el problema, empezar a hacer árboles de causas y efectos, empezar a poner diagramas de Ishikawa, hacer matrices de priorización, herramientas que ya más o menos llevan teniendo para poder identificar un problema desmenuzadamente, hacer una analítica, cambiar el problema de diferentes magnitudes y al final del camino, a través de ciertas acciones que vayan saliendo de las causas y efectos, a lo mejor empezar con líneas que aporten a los objetivos que planteaste anteriormente, que también están en el contrato que estableciste. Entonces, empiezas a analizar el problema, empiezas a determinar en dónde está el problema. Por ejemplo, puedes utilizar el de toma de decisiones. ¿Se acuerdan cuando hicimos hace unos días el modelo Kepner-Tregoe? También te puede ayudar muchísimo para diagnosticar el problema, en donde también te hagas una serie de preguntas de qué es, qué no es, en dónde, cuál es la diferencia entre lo que es y lo que no es, y observaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una matriz de 12 preguntas? También puede servirte mucho para analizar problemas como tal. Muy bien. Y todo esto para ya empezarle a dar un poco, le ya llamaríamos en el argot, un poco de carnita, ¿sí? Empiezas a darle un poquito de información al cliente, ¿sí? Un poco de, mira, después de hacer analíticas, después de empezar ya contrato de consultoría, que ya dijimos una propuesta técnica y una económica, encontramos tal y tal, tal, tal cosa. De alguna manera para empezar a hacer partícipe al cliente de lo que está sucediendo, ¿sí? Y que él entienda que estás en un proceso de trabajo. De alguna manera aumenta la participación del cliente, ayuda al consultor para reorientar, porque a lo mejor dice, ¿sabes qué? Puede empezar algunas fricciones, puede empezar, ¿sabes qué? El cliente no se ve también muy comprometido con esto, hay que ajustar algunas cosas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, a partir de tu ejercicio de desmenuzado, ya empiezas a sacar información importante para poder hacer la operación. Y pues bueno, eso ya te da pie a planificar medidas, ¿no? Empezar a buscar ideas a posibles soluciones de tus diagnósticos, ¿sí? De tus situaciones, ¿no? Empezar a ver.
qué maneras o de qué formas voy a poder darle solución o podríamos darle solución a las situaciones. Y te va a ayudar muchísimo tu experiencia previa, pero si no tienes experiencia previa, o si tienes poca experiencia previa, o no confías en tu experiencia previa, existen otras herramientas, ¿vale? El principio de la solución siguiente es el de prueba y error, ese no te preocupes, no te fíes ni siquiera en usarlo, pero también está el del pensamiento creativo. Chicos, aquí hago una pequeña preguntita nada más para corroborar si se escucha. ¿Han escuchado sobre design thinking? No, Ok, ¿no? Ok, ok, gracias. Design thinking tiene que ver con un modelo de pensamiento creativo, en donde a través de herramientas diagnosticas, implementas y evalúas diferentes soluciones creativas. ¿Sí? Está hecho, más bien, los que lo crearon fueron la carrera de diseño gráfico en algún momento, pero el design thinking ya evolucionó a pasarse a la administración, a mercadotecnia, a diferentes herramientas de procesos creativos. Entonces, el design thinking puede ser parte del modelo de pensamiento creativo en donde a partir de herramientas tú puedes mejorar tu creatividad, por así decirlo, o tu pensamiento creativo. ¿Sí? Diseño de pensamiento. Y de hecho aquí dejo la liga en este PowerPoint cuando le des, o más bien copia la liga en un URL y te puedes ir a la página de Design Thinking versión en España, está en español, ¿sí? Y te da una serie de como, si mal no me recuerdo, como unas 70 herramientas para poder hacer un pensamiento creativo. Entonces, tú puedes usar muchas de esas herramientas dependiendo de la situación, entre más vayas teniendo, ¿sí? Por ejemplo, una herramienta de las creativas fáciles y que todo el mundo ha hecho es una lluvia de ideas, ¿sí? Otro pensamiento creativo, a lo mejor el del mezclar conceptos, ¿no? Decir, por ejemplo, palabra uno con palabra 2, ¿cómo le hago que cuando resulte en la fusión de los dos? Etcétera, 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 pero bastantes etcéteras, ¿sí? Y la idea del pensamiento creativo es empezar a poder tener la visualización de las posibilidades de las acciones de diferentes ópticas, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Empezar a aplicar el pensamiento analítico, empezar a esforzarse para poder generar diferentes enfoques de los problemas, para llegar a diferentes maneras de resolver un problema. Recuérdense que partimos de la idea que un problema bien planteado es un problema casi resuelto, pero aún así, un problema bien planteado implica soluciones de diferentes ópticas y de diferentes lugares para poderle dar una solución creativa. Y normalmente un problema bien pensado, un problema grande, bien pensado de manera creativa, definitivamente puede detonar demasiadas cosas positivas en una empresa. Demasiadas. O sea, decir, ¿sabes qué? Cómo con algo tan sencillo puedes incluso generar algo tan brutalmente bueno. Solo te lo da ejercicios de lluvias de ideas, ejercicios de design thinking como tal. ¿Sí? Incubación de la idea es empezar a poder ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la idea, empezar a evaluar todas estas ideas que vas teniendo, ¿vale? Entonces, empiezas a desarrollar un poquito de design thinking. No obligo a utilizar las herramientas de design thinking, pero ayudan en pensamiento creativo. Si no, de todas maneras puedes usar las lluvias de ideas, puedes usar, estoy quedando corto con las herramientas. Este, puedes usar la fertilización cruzada, puedes usar herramientas de bosquejo, de análisis, por ejemplo, tus análisis FODA puede ser una de las tantas, matriz Pestle también va, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos ahí con la parte de planificación de la acción. El principio de la solución siguiente, pues esta es la del prueba y error. Siéndote honesto, el principio de la solución siguiente, a mí en lo personal, se me hace un poquito limitada desde la parte de decir, bueno, empiezo a dar soluciones y si no funcionan voy a la siguiente. Y si no funcionan voy a la siguiente. Ok, tienes tus ventajas y tus desventajas. La ventaja es que no tienes que hacer un design thinking, no tienes que hacer un proceso creativo. Pero, pero,
pero, estás jugando con una empresa ajena, ¿sí? Entonces, así como que no funciona esta, ahora vamos con esta, ahora vamos con esta, ahora vamos con esta otra. Puede funcionar y puede ser la mejor medida cuando la empresa está en un sector que jamás se ha desarrollado por completo. Por ejemplo, los que hacen TI, ¿sí? Pero los que están haciendo una aplicación que sea completamente disruptiva, que no exista nada ni parecido previo, el principio de solución siguiente te aportará cosas. Pero inclusive en los proyectos que son tan disruptivos que nadie había ubicado antes, hay maneras de hacer principio de solución siguiente. Lo que hacemos o lo que se hace es hacer entornos controlados chiquitititos para poder establecer una matriz de resultados, y si te resultó bien, ahora sí lo replicas en un entorno más grande, ¿sí? Si tú, por ejemplo, haces el principio de solución siguiente, como ya decir, ¿sabes qué? Lánzalo al mercado o lanza la idea con todos y a ver cómo funciona, simplemente estás improvisando y no sería buena idea como consultor. Yo te recomiendo que si vas a hacer principio de solución siguiente, vaya haciendo en un entorno controlado y pequeño en donde puedas revisar los resultados. Si no te da el resultado, pruebas otra vez con otro tipo de cosas en un entorno también pequeño y controlado. Inclusive pueden ser los mismos que habías probado antes. Bien pueden ser tu familia, bien pueden ser tus amigos, e inclusive puede ser eso, o tus primeros clientes, pero que ellos tengan como una especie de que vamos a mejorarte el producto constantemente, ¿vale? Hasta que ya lances o que tengas todas las soluciones, hasta ahí ya de alguna manera puedes meter como quien dice a manera general. Esto no aplica solamente por la creación de productos, esto aplica para la creación de muchas medidas, es decir, ok, ¿sabes qué? Hay un problema en toda la empresa, y la empresa es grande, primero lo aplicas en un área pequeñita y empiezas a ver los resultados de eso, y si funciona, lo mandas a todas las áreas de la organización. Muy bien. ¿Se vuelven a conectar, chicos?